Ok, bienvenidos chicos y chicas a esta cápsula de retroalimentación del ensayo PTU número 1 que dimos la semana pasada. Ya esta es la prueba de transición universitaria. En esta cápsula vamos a trabajar algunos conceptos importantes que nos pareció necesario reforzar después de revisar el ensayo y también tres preguntas con fe, dos preguntas que tienen una fe de rata y la última pregunta es un caso en donde tuvimos un porcentaje de error bastante alto, entonces queríamos tratar de explicar esa pregunta. Bueno, bien chicos, esperando que estén todos bien, comenzamos con la cápsula de hoy. Para comenzar, quisiéramos reforzar el concepto de laicismo. ¿Por qué? Porque hubieron muchas preguntas donde notamos que hubo cierta inseguridad y faltó manejo de contenido en cuanto a este concepto. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en la clase anterior. Vamos a analizar este dibujo, este cuadro. Vamos a tratar de ir revisando, ¿no es cierto?, por qué estas flechas se oponen a estas otras. Las flechas que apuntan hacia la derecha dicen público, plural, ley, Estado. Mientras que la que apuntan hacia otro lado dicen creencias, credos, no sé, personal, religión. Todo lo que está en azul tiene una connotación laica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no está influenciado por la religión. Y por otro lado tenemos a todas estas flechas que apuntan hacia la izquierda, donde vemos que hablan de espiritualidad, de creencias, ¿no es cierto? De algo, no sé, muy personal, algo en lo cual no te puedes meter y que tiene que ver con la fe, ¿no es cierto? La fe de cada uno, es decir, religión acá y Estado. ¿Y el laicismo qué es? El laicismo es un movimiento que antecede, por ejemplo, al siglo XIX. Algunos hablan del laicismo que nace cerca del siglo XVIII, ¿no es cierto?, con los primeros intelectuales franceses, cerca de la Ilustración, y buscaba por objetivo este movimiento de intelectuales separar a la Iglesia del Estado. ¿Qué significa esto? Significa en los hechos que las atribuciones que el Estado tiene no estén entremezcladas con las atribuciones de alguna religión. ¿De acuerdo? Bien, por eso hay que entender esto para poder aplicar el concepto de laicismo. Chile parte como un Estado confesional, desde 1818, donde se firma la independencia del país, hasta 1925. La religión católica apostólica romana era la religión oficial y hasta mediados de siglo, ¿ya? Con la exclusión de cualquier otra a nivel público, ¿de acuerdo? Ya en 1870 se aprueba la ley de libertad de culto en el sector privado y allí, chiquillos, ya otras religiones pueden manifestar de forma privada su fe. Pero desde la independencia hasta 1995, el Estado en Chile, en este caso, tiene un patrono. El Estado es patrono de la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que acá en Chile las atribuciones del Estado están entremezcladas con las de la Iglesia Católica. De esta forma, la Iglesia Católica comparte funciones y poderes con el Estado. Eso lo vimos en la cuestión del sacristán, donde en este caso el arzobispo de Santiago, Rafael Agustín Valdivieso, le envía, Valentín Valdivieso, no, Agustín Valdivieso, le envía un reclamo, ¿no es cierto?, apelando al señor presidente Manuel Montt para poder, no sé, revocar, en este caso, una sentencia judicial hacia un sacristán, cuando Manuel Montt le dice, hey, puedo ser conservador, pero eso no significa que tengo que ser papista, ¿no?, que tengo que ser pechoño. Entonces, tienen que entender que los principales conflictos del siglo XIX no van a ser problemas económicos, no van a ser reformas sociales, no. El principal concepto político del siglo XIX va a ser la idea del laicismo, es decir, secularizar la sociedad chilena. ¿Y quién va a estar a cargo de tratar de separar bien las cosas, de separar a la religión del Estado? Bueno, los liberales. Durante gran parte del siglo XIX, la Iglesia Católica controlaba, por ejemplo, los nacimientos, los matrimonios, las muertes, y Chile ya está experimentando un proceso de inmigración bastante importante, significativo, con colonos alemanes, otros colonos europeos, y se estaban llenando otras religiones. Habían manifestaciones de fe protestantes, evangélicas, que buscaban hacerse paso dentro de este Estado republicano y floreciente que era Chile. El Estado laico desde 1925 hasta hoy, desde la Constitución del 25, Chile es un país
laico, es decir, Chile no tiene atribuciones religiosas dentro de sus poderes, ¿de acuerdo? La lucha por el Estado laico comienza en 1840 con la generación del 40. Acuérdense de los grupos clandestinos y algunos que eran clandestinos como el Club de la Reforma, ¿no es cierto? Y posteriormente la Sociedad de la Igualdad, que es el más revolucionario. Todos estos grupos buscaban secularizar a la sociedad, es decir, restarle poder a la Iglesia Católica para poder otorgar más derechos a las personas en el país. Y de esta forma que ya llegando los liberales en el poder en 1861 con un presidente de transición, que es José Joaquín Pérez, se pueden impulsar más adelante las leyes laicas, principalmente dirigidas por el presidente Domingo Santa María. Se aprueba también la libertad de culto, bueno, con las leyes laicas se aprueba la ley del registro civil, el cual ahora puede tomar acta de los nacimientos de los niños, de los matrimonios y de las defunciones. Aspectos que marcan el nacimiento, el matrimonio y la muerte de una persona y que antes estaban bajo el control de la Iglesia Católica y los cuadernillos de actas de las parroquias. ¿De acuerdo? El objetivo entonces de los liberales durante todo el siglo XIX va a ser secularizar la sociedad. ¿Qué es secularizar? Lo mismo que el laicismo, en este caso, tratar de separar lo religioso, en este caso, de lo... O sea, tratar de separar las atribuciones de la Iglesia y del Estado, ¿no es cierto? Y cada una se va por su propio lado. Aquí ustedes pueden ver cómo estas propuestas, estas políticas del siglo XIX generaban un clima y un ambiente muy hostil. Principalmente lo pueden ver aquí con las caricaturas, donde aparece caricaturizado a la izquierda el presidente Domingo Santa María y en la derecha su ministro en aquel entonces, Balmaceda, ¿no es cierto? José Manuel Balmaceda. Acá el sector más conservador se ríe de ellos y muestran que los presidentes al parecer están jugando con fuego, quieren hacer arder Chile, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema religioso, chiquillos, era un tema que tocaba a toda la sociedad, a los sectores más altos y a los más bajos, a los sectores letrados y a los más iletrados. Era un tema común para todos los chilenos, algo muy difícil de encontrar, ¿no? En el siglo XIX la religión era un tema común para todos los chilenos. Por eso era importante tocar este tema, ya era un tema de país. Bien chicos, esperando que eso quede claro, vamos a pasar a las preguntas que tienen fe de erratas. ¿Qué significa eso? Significa que estaban eh, mal redactadas dentro de la prueba que dimos y queremos comentarla junto con el profesor Nicolás para que ustedes puedan corregir esta pregunta si es que así lo desean y lo disponen. Bien, vamos al lado número 11. Dice, conociendo de su presencia en el país y de sus aptitudes, fue contratado por el gobierno para hacer un viaje científico por todo el territorio con el objeto de estudiar la historia natural de Chile, su geografía, geología, estadística y cuanto distribuye a dar a conocer las producciones naturales del país, su industria, comercio y administración, y a presentar al gobierno en el término de 4 años un bosquejo de lo hecho en las respectivas materias. Ya, Cristian Gasmuri, la historiografía chilena 2012. Si se dan cuenta, está hablando de alguien. Este texto se refiere a una persona concreta. Ah, y esta pregunta, la número 11, no es una fe de ratas. Esta pregunta era la pregunta que tuvo un gran número de equivocaciones, de incorrectos. Entonces, por eso la vamos a explicar ahora. Bien. Dice así el enunciado entonces. El texto precedente corresponde al contrato firmado entre el gobierno de Chile y el naturalista francés Claudio Gay en 1830. Al respecto, ¿qué necesidad o necesidades del Estado chileno buscaba cubrir esta iniciativa? Vamos a ver entonces las tres variables. Número uno, disponer de informes de carácter científico sobre la realidad del país. Eso es verdadero. También tenemos el caso de Ignacio Domeyko en el norte de Chile, donde se buscaba recoger flora, fauna, reconocer otros aspectos, ¿no es cierto?, del territorio. Y en varios casos muchas personas llegaron con ese fin, ¿no? Buscar un avance, registrar, ¿no es cierto?, a nivel científico la realidad del país. Número dos, establecer los límites definitivos del territorio con los países vecinos. Eso igual es verdadero. Ustedes deben saber que Diego Portales manifestó tempranamente, ya en 1830, la necesidad de delimitar bien los territorios chilenos y no dejarse llevar por el uti possidetis, que era un principio legislativo, donde las colonias hispanoamericanas al independizarse acordaron dejar los límites territoriales heredados desde la colonia, lo cual era bastante impreciso, teniendo en cuenta que en el Imperio Español tenía claridad acerca de cuáles eran los límites exactos entre
una posesión y otra. Número 3, explorar las potencialidades productivas del país, eso es más que verdadero. En el norte, como les comentaba, Ignacio México también se le ordenaba buscar minerales, algún tipo de riqueza económica. En el sur también Claudio Gay, ¿no es cierto?, en el Valle Central, retratando, ¿no es cierto?, las riquezas de la hacienda. Y más al sur tenemos también a otros intelectuales y otros científicos que irán llegando y se irán integrando con ese objetivo de intentar buscar potencialidades productivas para el país. Por lo tanto, la alternativa correcta es la E. Bien, esta tiene una fe de erratas, así que pueden revisar su ensayo y ver si la tienen buena o la tienen mala. Pregunta número 17. Durante la administración de Manuel Montt, un incidente trivial tendría consecuencias insospechadas. En el año 1856 se planteó un conflicto respecto a la supremacía de los tribunales civiles por sobre los eclesiásticos. En relación a este incidente es válido señalar como correcta o correctas, ¿de acuerdo? ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de la cuestión del sacristán, ¿de acuerdo? Entonces, número 1, está inserta dentro de un proceso de secularización. Este es el punto polémico que cuando tomamos la prueba lo habíamos contado como falso, pero esto es verdadero. ¿Por qué? Porque el año 1856 es el punto de pivote, es decir, es cuando algo toca fondo y después asume otra dirección, ¿ya? Como cuando juegas ping pong y la pelota toca la mesa y después rebota, ¿no? Ese es un punto de pivote. La cuestión del sacristán es una bisagra que expone un problema que se venía trabajando desde antes, en la sociedad de la igualdad, por ejemplo, en los primeros liberales que llegaron a Chile, ya en 1840, 1830, después del exilio, y posterior a la cuestión del sacristán comienza el proceso de secularización oficial, es decir, la cuestión del sacristán efectivamente está inserta dentro de un proceso de secularización. De hecho, es el punto intermedio. Es la bisagra que permite, la coyuntura que permite este tránsito de secularización de la sociedad. En segundo lugar, la consecuencia de ello se dividió el Partido Conservador, es verdad, se dividió en dos sectores, en dos bloques, que eran el Partido Ultramontano y el Montvarista, que a pesar de ser conservadores, tenían ese problema, ¿no? El problema de la unión entre la Iglesia y el Estado, esas atribuciones compartidas. Montt, por ejemplo, no estaba a favor de la unión tan compenetrada entre la Iglesia y el Estado, aún siendo conservador. Número 3, se da dentro de un conflicto eclesiástico, eso es verdadero. La discusión de la cuestión del sacristán fue por la restitución de un juicio, apelando al presidente Manuel Montt, y él no quiso tomar ese juicio, ¿de acuerdo? Entonces las tres alternativas son correctas. Y vamos con la 28, que también tenía una fe de erratas, en este caso es con una fecha que vamos a ver ahí abajo. Dice la 28, la Constitución Política de la República de Chile, surgida en el año 1833, es sin duda uno de los documentos más importantes del siglo XIX en nuestro país. Nacida en el seno de la República Conservadora, esta Constitución se mantuvo vigente hasta 1925. Sin embargo, debido a la serie de cambios en la gobernabilidad de nuestro país durante el periodo decimonónico, quiere decir esos siglos XIX, chiquillos, este documento sufrió una serie de reformas, considerando el devenir de la historia de nuestro país. ¿Cuál de las siguientes reformas es correcta? ¿Ya? Atención con esto, que nos están preguntando. Nos están preguntando acerca de las reformas que tienen que ver con la Constitución, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver la número 1, que dice la incorporación de las leyes laicas durante la República Liberal en 1865. Eso es falso porque las leyes laicas se empiezan a implementar de lleno en el gobierno de el presidente Domingo Santa María y eso es ya en 1880. Esa es la década de 1880, no en 1865, donde José Joaquín Pérez, el presidente de tránsito, este es un Patricio Erwin del siglo XIX, si bien va a gobernar 10 años, van a ser años en donde él básicamente va a ser un presidente más bien pasivo. El Congreso, en este caso impulsado por los liberales, va a tomar mucha fuerza, aprovechando la división de los conservadores para pasarle un golazo como la ley de libertad de cultos, ¿ya? Pero las leyes laicas en sí son de 1883, ¿de acuerdo? Número 2. La abolición de los mayorazgos y los títulos de nobleza en 1885. Los mayorazgos y los títulos de nobleza no fueron anulados en 1885, sino que fueron anulados por el gobierno O'Higgins, comenzando en el siglo XIX. ¿De acuerdo? Si bien los mayorazgos quisieron permanecer en el tiempo, estas acciones de abolición
corresponden a inicios del siglo XIX y no hacia fines del siglo XIX. Por tanto, la 2 es falsa. Y la número 3 que dice la existencia del voto universal masculino, siendo el único requisito saber leer y escribir en 1888, eso es verdadero. Y con esto, ¿no es cierto?, se amplía el voto dentro de la Constitución sin cambiarla. Es decir, solamente se le modifica una parte y no se le cambia. Bien, chicos, si hay dudas o consultas, no duden en escribirnos. Conocen los medios, conocen los canales, así que los esperamos de brazos abiertos para responder sus preguntas e inquietudes y canalizarlas para que den una excelente prueba de transición este año. Les deseamos lo mejor, mucho ánimo, mucha fuerza, mucho Nos vemos, chicos. Hasta la próxima.